Último aviso. Los más rezagados se disponen a subir al tren. 5 hombres comparten espacio, y cuando está a punto de reanudarse el trayecto, un sexto hombre con aspecto inquietante y siniestro se sienta junto a ellos. Dice llamarse el doctor Schreck, y además les anuncia que tiene la capacidad de leer el futuro con sus cartas del tarot. Automáticamente sus 5 compañeros se lo toman a broma, e incluso alguno considera que el doctor es un chiflado. Pero la curiosidad es muy humana, y los hombres irán preguntando uno a uno qué futuro les aguarda. Y así, de esta manera, con esta descripción que hemos hecho, comienza esta genial película de terror de los años 60, protagonizada por Peter Cushing, Christopher Lee, Donald Sutherland y Roy Castle. 5 hombres que en un principio, como hemos visto, como hemos comentado, se toman a risa. El doctor dice que es capaz de adivinar su futuro, y ellos piensan, sobre todo el caso de Christopher Lee, que el doctor es un loco, es un vendehumo que incapaz de leerles el futuro. Pero claro, lo que hemos dicho, al final la curiosidad, esa sensación tan humana, ¿no? Hace que cada uno de ellos vaya preguntando sobre qué futuro les aguarda. La verdad es que esta película, para mí es un placer ver juntos otra vez a Peter Cushing y a Christopher Lee, ya que una de las películas que a mí más me gustan de las historias de Sherlock Holmes, del perro de Baskerville, es una película de la Hammer, en la que Peter Cushing interpreta a Sherlock Holmes, para mí uno de los mejores Sherlock Holmes de la historia, y Christopher Lee interpreta al último de los Baskerville. En esa película, pues es una película que yo tengo muchísimo cariño, y a partir de ahí me preocupé por la filmografía de Peter Cushing. Yo había visto varias películas de Peter Cushing, pero no conocía esta. O sea, había visto La momia, había visto las películas de Sherlock Holmes, algún título más con la Hammer, pero esta de Doctor Terror no la conocía. Y cuando leí la sinopsis y vi esa maravillosa carátula en la que aparecen vampiros, en la que aparece el hombre lobo, en la que aparecen arañas, en la que aparecen todo tipo de historias, pues automáticamente fue una película que tuve ganas de tener en mi colección y por supuesto tuve muchísimas ganas de ver. Y la sorpresa ha sido mayúscula. Es una película realmente sensacional. Es una película que podríamos decir que son 5 historias independientes, 5 historias, 5 cuentos de terror, por así decir. En esta década de los 60 hay que decir que se llevaban mucho películas de monstruos, películas de Frankenstein, películas protagonizadas por Drácula, las películas de Walpurgis, mucho cine también de Vincent Price, las películas de Corman, La Cámara de los Horrores. Había muchas películas en esta época, en estos años, los 50, los 60, que tenían esa estética además oscura, con monstruos, y que a mí personalmente me gusta muchísimo. Cine fantástico, clásico y de terror. O sea, una mezcla realmente maravillosa. Aquí las 5 historias son terror puro, y además terror que en esa época podríamos decir que estaba de moda, ¿no? Por ejemplo, la primera historia, pues uno de los personajes se va a encontrar con un sarcófago en el que está el hombre lobo. O sea, imaginaos, ¿no? En esa primera historia. Otro se va a tener que enfrentar a una maldición de vudú y a una tormenta de aire terrible. Y bueno, pues es una historia fantástica. O por ejemplo, en la historia de Donald Sutherland, pues una mujer vampiro. O otro personaje, una planta que tiene vida propia y que va asesinando pues a todos los miembros de la, bueno, policías, incluso al perro. Y la última, y la historia que a mí más me gusta, que es la de Christopher Lee, en la que Christopher Lee interpreta a un crítico de arte que se las da de sabiondo y al que le gastan una broma con un cuadro que está dibujado por un mono. Luego de hecho aparece el mono en la escena, y él pues analiza el cuadro como que fuera pintado pues por un genial pintor y viene a decir lo que quería representar la pintura, etcétera. Entonces claro, cuando sale el mono él se siente humillado, y a este galerista, que es quien se ha encargado de humillarlo, porque estaba ya harto de sus malas críticas, pues Christopher Lee decide pues darle el descanso eterno, le asesina. Lo que no sabe es que ese hombre va a volver a la vida con su mano. Su mano, solamente su mano va a volver a su vida para acompañar
a Christopher Lee. Como veis, unas historias realmente que pintan bien y que os puedo asegurar que son realmente entretenidas. Luego, en muchos años después, esto de las historias, los cuentos de terror, podríamos decir que en los años 80, los que fuimos niños en los 80, adolescentes en los 80, sobre todo nos acordamos, por ejemplo, de las historias de Creepshow. No sé si os acordáis de Creepshow, que eran una especie, eran unos cómics, y entonces las historias de esos cómics nos las contaban luego en capítulos dentro de la misma película. La película pues tenía, yo qué sé, 4 o 5 historias, y yo, por ejemplo, pues de Creepshow, mi historia favorita es la del indio. No sé si os acordáis, no sé si es de Creepshow 1, de Creepshow 2, ahora mismo tengo dudas porque hay 3 partes de Creepshow, y la del indio es la que más me gusta. Luego, también en un tono un poco más divertido, aunque también por supuesto siniestro, Historias de la Cripta, que es una serie también que la gente, sobre todo muy fans de los años 80-90, pues recuerda, ¿no? Con aquel ser que salía de una tumba y nos contaba, nos explicaba el capítulo, ¿no? Pues aquí en esta película, en Doctor Terror, es un doctor con un aspecto realmente terrible, interpretado magníficamente por Peter Cushing, el que nos va contando, bueno, el que nos mete de lleno en la historia. ¿Y cómo nos mete de lleno? Pues con sus cartas. Sus cartas que tras 3 golpes en el mazo, pues él saca 3 cartas, y con esas pues es con la que les anuncia el futuro que les espera a cada uno de sus compañeros de viaje. Hay una de las cartas, son 4, él se guarda una siempre, que no les enseña, que nosotros sí que vemos, y que es la carta de la muerte, que no les enseñará en ningún momento a los cinco hombres. Hay que decir que es curiosa la evolución de la película, porque al principio, cuando la vemos, pues igual da la sensación de que podemos ver una película en un tren, y que la historia se pueda producir en el tren y tal. Bueno, en el tren es curioso porque al principio vamos a asistir a 5 personas que se toman totalmente a risa lo que les está diciendo el doctor, y vamos a ir viendo, mientras va transcurriendo la película, la parte intermedia y la parte final, cómo los rostros de esos hombres pasan pues de la risa a rostros sudorosos, temerosos y absolutamente, pues imaginaos, ¿no? Cuando ya termina el trayecto y se bajan de ese tren, pues imaginaos ya las ganas que tienen después de saber que uno se va a ver con el hombre lobo, que otro se va a ver con una mujer vampiro, que otro lo de la planta, la mano, etcétera, ¿no? O sea, realmente, pues, historias realmente curiosas, ¿no? Y tremendas. Es una película, ya os digo, muy recomendable para todos los amantes del cine fantástico y clásico, porque yo creo que además esta película, que es del año 1965, recuerda a las películas de terror también de hace pues 20 años antes, las películas de terror de los años 40, pero también le da el toque ese fantástico que estaba tan de moda en esos años 60, esos hombres lobo, esas momias, esos monstruos, esos seres paranormales, esas situaciones imposibles, pues todo eso lo vamos a ver en esta película Doctor Terror. Y eso sí, como era muy típico en estas películas, años 60, años 70, esos finales en las cintas de terror realmente sensacionales, que nos dejaban con la boca abierta. Última escena de la película y automáticamente saltan los créditos, para que no nos dé tiempo casi ni a pensar. Este final de esta película os va a dejar con la boca abierta, no sé, pero sí os va a resultar un final realmente bueno, o sea, el final perfecto para esta genial película. Así que nada, yo os he traído aquí una breve descripción. Yo es una película que os recomiendo, este Doctor Terror, os la recomiendo por los actores, el reparto es sencillamente maravilloso, y luego también, por supuesto, pues por esas historias en las que vais a tener de todo. O sea, son historias pues que van a tener hasta momentos, hasta incluso en algún momento, hasta algún momento cómico, que está francamente bien. Es una película bastante fácil de conseguir, Doctor Terror, y creo que también la podéis ver en YouTube. Creo que está en YouTube y además en español. Así que nada, espero que os haya gustado este programa de hoy, este episodio de hoy de Cinebasket TV dedicado a esta película Doctor Terror.
esperando que os haya gustado. Mañana ya sabéis que volvemos con un capítulo de baloncesto. Y ya sabéis que nos podéis encontrar aquí en YouTube con Cinebasket TV, en nuestra página amiga cinebasket.com y con el mismo nombre cinebasket.com si nos buscáis en Facebook. Así que sin más, un saludo enorme y muchísimas gracias a todos.